¿Preguntas de la clase pasada? Ok, bueno. ¿Sí? ¿Tú tienes una pregunta, Daniela, o eso era solamente un no hay preguntas? Sí, solo iba a decir eso. Ok, listo. Entonces, como recordatorio rápido, lo que hicimos la clase pasada fue introdujimos producción y la introdujimos con un ejemplo muy sencillo, que era el de Robinson Crusoe, que es una persona que vive en la isla, consume cocos y produce cocos, y lo tratamos como si fuera una economía de mercado. O sea, como si él fuera a una tienda a comprar cocos y al mismo tiempo fuera a esa tienda a vender cocos cuando se pone a producir. ¿Listo? Y pues encontramos cuál es el equilibrio de la economía y yo les dejé de tarea, que espero que hayan hecho, pues si no la hicieron no la voy a revisar, pero cómo encontrar los óptimos de Pareto de esa economía. Entonces les recuerdo, pues básicamente uno, cuando encuentra un óptimo de Pareto, es maximizar la utilidad de un individuo sujeto a la que los demás individuos sean mayor a un nivel y a que sea factible. Como acá no hay más individuos, pues era como que sea mayor, maximizar la utilidad de un individuo sujeto a que sea factible. Y si ustedes resolvieron ese problema, encontraron los óptimos de Pareto, se deben haber dado cuenta que hay un solo óptimo de Pareto y que ese óptimo de Pareto iba a coincidir con el equilibrio competitivo. Y eso es una consecuencia del primer teorema del bienestar. Y siempre tiene que ser así. No puede ser que el equilibrio competitivo no sea un óptimo de Pareto, porque si no, básicamente hicieron el álgebra mal en alguno de los dos, pues porque el primer teorema del bienestar, si se cumplen los supuestos, es un teorema, entonces siempre tiene que ser verdad. ¿Listo? Entonces hoy lo que vamos a hacer es básicamente ver el ejemplo de pues digamos un ejemplo diferente que se llama un modelo de dos factores porque hay dos factores de producción en la economía. Entonces, supongamos que está la economía, o pues estas son las condiciones básicas de la economía. Entonces, tenemos un agente que tiene una función de utilidad, que es Cobb-Douglas, X a la medio, Y a la medio, y hay dos firmas. Una firma que produce el bien X, que tiene una función de producción también Cobb-Douglas, que es trabajo a lo medio por capital a lo medio, y una firma que produce Y, que tiene una función de producción muy parecida, que es trabajo a lo medio por capital a lo medio. Y hay unas dotaciones iniciales que son una unidad de trabajo y una unidad de capital, y 0 unidades de X y 0 unidades de Y. Entonces, antes para que, a ver si todos estamos en la página, estas dotaciones iniciales de quién son, de la firma X, de la firma Y, del trabajador. De la economía, ¿no? Sí, pero alguien tiene que arrancar el mundo siendo dueño de esto, digamos. Los trabajadores tienen L, ¿no? Sí, o sea, en general lo que uno asume es que las firmas no tienen dotaciones, el consumidor o los consumidores son los que tienen dotaciones. En este caso, entonces, el consumidor tiene una unidad de trabajo, una unidad de capital, 0 unidades de X y 0 unidades de Y. ¿Listo? Entonces, como si él básicamente fuera al mercado a vender trabajo y capital, capital si quieren es como inversiones en la bolsa o algo por el estilo, y va al mercado a comprar X y Y que van a producir estas firmas. Esas firmas van a ir al mercado a comprar LX, o sea, trabajo y capital, y van a vender pues, sus productos. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, en esta economía, un equilibrio competitivo está compuesto, y siempre está compuesto esto, digamos, de una asignación y de un vector de precios. En este caso, una asignación es cuánto consume el consumidor y cuánto consume cada una de las firmas de los insumos, y el vector de precios, pues que va a ser un precio para cada uno de los bienes de la economía. Entonces, lo primero que quiero que estemos de acuerdo es que en esta economía, ¿cuántos bienes o cuántos mercados hay? Todos, ¿no? ¿Cuatro? Hay cuatro. ¿Quién dijo cuatro? ¿Cuáles cuatro? Yo, el de trabajo, el de capital, el de X y el de Y. Exacto. Entonces, hay cuatro bienes, y esto va a ser importante porque siempre que hay esos problemas, uno siempre tiene que estar pensando cuántos mercados hay, cuántos bienes, porque de acuerdo a eso van a abarcar muchas cosas. Por ejemplo, si hay cuatro bienes, tiene que haber cuatro precios. Si hay cuatro bienes, tiene que haber cuatro condiciones de vaciado de mercado. Y si estamos hablando de cómo encontrar los óptimos de Pareto, pues tiene que haber cuatro condiciones de factibilidad, una por cada bien. Entonces, en este caso, como hay cuatro bienes, va a haber cuatro precios.
¿Listo? Entonces, un equilibrio en esta economía va a estar compuesto de cuánto consume el individuo, que es X y Y, cuánto consume la firma que produce X, que es trabajo y capital que ella consume, cuánto consume la firma que produce Y, que es trabajo y capital que ella consume, y el vector de precios. Y esas tres cosas de acá son la asignación. Ahora, lo segundo, ¿esos precios, será que alguno puede llegar a ser cero? No, ¿Por qué? Por la función de utilidad del individuo, ¿no? Y las de producción de la firma, las dos cosas. Entonces, de acuerdo. Como el individuo tiene función de producción, utilidad positiva y creciente, no puede ser que el precio de X o de Y fuera cero, porque si no, él consumiría infinito de X e infinito de Y. O de Y, pues del que precio que sea cero. Y como las funciones de producción también son crecientes, no puede ser que R y W sean cero, porque si no, la firma produciría o demandaría infinito del insumo que valga cero. Entonces, eso tampoco puede ser. Entonces, todos los precios son positivos. Como todos los precios son positivos, yo voy a decir que el precio de X lo va a normalizar a 1. ¿Listo? sí, Listo. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque todos los precios son positivos. Y si esto es un vector de precios de equilibrio, entonces yo lo puedo multiplicar por 1 sobre Px. Eso también va a ser un vector de precios de equilibrio, que es igual a 1 Py sobre Px, R sobre Px y W sobre Px. Y entonces esto es como decir, ok, si yo marco que el precio de X sea 1, es como si todo lo demás estuviera medido en términos de unidades de X. Entonces el precio de Y es relativo al de X, el precio de R es relativo al de X y el precio de W es relativo al de X. O sea, todo está medido en términos de X. Pero vamos a hacer, uno de ellos va a ser igual a 1 para que la álgebra sea más fácil. ¿Listo? Si ustedes no quieren hacerlo ningún igual a 1, les va a dar igual el problema, la solución, solamente que pues el álgebra es más fácil si uno desde el principio dice que alguno es igual a 1. ¿Bien? sí, Ok. Y entonces, este vector, que es el vector de asignaciones y de precios, tiene que cumplir con tres propiedades, ¿o no? ¿Cuáles eran las tres? O con tres condiciones. Era lo Que de homogeneidad maximice de el grado cero, ¿no? consumidor. No, eso como ya, por eso dije, me equivoqué, más bien condiciones, porque las propiedades son como propiedades de la demanda, pero ¿cuáles condiciones tiene que cumplir para que algo sea un equilibrio? Que maximice el consumidor, que maximicen las firmas y que se vacíen los mercados. Completamente de acuerdo. Solamente que, y aunque está bien, digamos, el orden no es importante, solamente es bueno que lo hagan en el orden en que uno resuelve el problema siempre, que es maximiza la firma, maximiza el consumidor y se vacían los mercados. O sea, las tres cosas tienen que cumplir simultáneamente, pero es más fácil acordarse en ese orden, porque en ese orden uno resuelve el problema. Entonces, primero firmas, después consumidor y después se vacía el mercado. Entonces, básicamente, lo que tiene que cumplir ese vector es estas condiciones. La primera, que las firmas maximicen sus ganancias. O sea, que el estrella, K estrella, resuelve el problema de la firma, que es maximizar. Recuerden que acá el precio de X es igual a 1. Entonces, el precio de X por lo que produzco, o sea, por la función de producción, menos el costo de los insumos, que es menos W por L, menos R por K. Entonces, yo, LX, KX estrella tienen que solucionar ese problema. LY y KY estrella tienen que solucionar el mismo problema, pero para la firma Y, que es PY por lo que produzco de Y menos el costo de los insumos. Entonces, uno es que las firmas maximicen. Dos, es que los consumidores maximicen su utilidad. Como hay un solo consumidor, pues que el consumidor maximice su utilidad. O sea, que X y Y estrella solucionen el problema del consumidor. ¿Cuál es el problema del consumidor? Maximizar su utilidad sujeto a esto acá, que es el gasto, y acá estoy usando que Px es igual a 1, que es Px por X más Py por Y, pero Px es 1, más que eso sea menor que sus ingresos. Entonces, acá tenemos que el ingreso es R, que es el precio del capital, por el capital, o mi dotación de capital, más W, que es el precio del trabajo por mi dotación de trabajo, más las ganancias de la firma. Acá también estoy utilizando implícitamente que este individuo es dueño completamente de ambas firmas.
Y aunque el programa no lo decía explícitamente, tiene que ser así, porque como no hay más individuos en la economía, pues él tiene que ser dueño de todas las firmas, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Y por último, que se vacíen los mercados. Entonces, de nuevo, como hay 4 bienes, tiene que haber 4 condiciones de vaciado de mercado. Entonces, en el mercado de X, tengo la demanda. El único que demanda acá X es el consumidor. Las firmas no demandan X. Y eso tiene que ser igual a la oferta. De nuevo, no hay dotación inicial de X, entonces la única oferta de X es lo que produce la firma. Con el mercado de Y pasa básicamente lo mismo. Y por otro lado está el trabajo. Entonces, básicamente, la demanda de trabajo. ¿Quién demanda trabajo acá? Las firmas. En este problema, a diferencia del de Robinson, y eso tiene que ver con la función de utilidad, la función de utilidad solamente le entraba X y Y, no le entraba ocio. Entonces, el consumidor no demanda ocio. Entonces, la demanda de ocio, de trabajo, que es la de las firmas, tiene que ser igual a la dotación. Y lo mismo el capital. ¿De acuerdo o no? ¿Puedes repetir eso, prof? Se me trabó un poco. Sí. Entonces, básicamente, acá tengo las 4 condiciones de mercado. Entonces, demanda igual a oferta. Por el lado de, digamos, de X y de Y, el único que demanda el producto final es el consumidor y lo único que lo produce es la firma, porque no hay dotaciones iniciales. Entonces, demanda del consumidor tiene que ser igual a lo que produce la firma. Y en el lado de los insumos, los que consumen insumos son las firmas. Acá el consumidor no tiene ninguna utilidad de ni el trabajo ni el capital. Entonces, la demanda está dada por las firmas que demandan trabajo y capital. Entonces, LX más LY, digamos, de trabajo. Y la oferta, como nadie produce trabajo, es la dotación inicial. Va, ya, gracias. Listo. Noten por último que acá yo estoy siendo cuidadoso con las variables de control. Lo que controla la firma, digamos, acá es sus insumos y lo que controla el consumidor es pues lo que consume de X y de Y, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí. Vamos primero, como siempre, a resolver el problema de la firma. ¿Por qué? Porque recuerden que las ganancias entran en la restricción del consumidor, entonces pues es mejor tenerlas a la mano, digamos, cuando resuelva el problema del consumidor después. Pero entonces acá lo primero es, quiero que veamos la función de producción de X. Esa función de producción es homogénea ¿de qué grado? De grado 1. 1. Exactamente, a ver si yo hago esto. Esto me da lambda Lx a la 1 medio, Kx a la 1 medio, que es igual a lambda f de Lx Kx. Entonces acá, básicamente, si yo duplico los insumos, duplico la producción, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ok, entonces ahora veamos la función de ganancias, ¿cómo se ve? Entonces, esta básicamente era Lx a la 1 medio, Kx a la 1 medio, menos WLX, menos RKX. Listo. ¿Qué pasa si yo a esta función le duplico los insumos? Pues, o lo multiplico por lambda, ¿no? Duplicar era un decir, pero los triplico o algo, simplemente lo multiplico todos los insumos por un mismo vector. Entonces acá me va a dar lambda a la 1 medio, Lx a la 1 medio, lambda Kx a la 1 medio, a la 1 medio, menos WLX, lambda Lx, menos R, lambda Kx. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O esto básicamente me da lambda Lx a la 1 medio, Kx a la 1 medio, menos menos lambda WLX, menos lambda RKX, o lo que es lo mismo, saco lambda como factor común, Lx a la 1 medio, Kx a la 1 medio,
menos WLX menos RKX. Y esto acá son las ganancias originales o no, o sea, como sin el lambda o no. Sí. Entonces la función de ganancia también es homogénea de grado 1 o no. Sí. Listo. Ahora, ¿a qué va todo esto? Y esto ustedes ya lo vieron en Eco 3, pero es que me parece que es bueno recordarlo. ¿Qué pasaría si en equilibrio estas ganancias fueran positivas? ¿Qué pasa si tengo unas ganancias positivas y yo duplico mis insumos? Pues estarías duplicando tus insumos hasta que tus ganancias paren de aumentar, ¿no? Claro, pero como esto pasa, como es homogénea a grado 0, esto pasa hacia el infinito, ¿o no? O sea, si yo duplico mis insumos, duplico mis ganancias. Y los vuelvo a duplicar mis ganancias. Y así, ¿o no? Sí. Entonces yo, ¿cuántos insumos demandaría en equilibrio? Pues infinitos, toda la dotación. Infinitos. O sea, tanto como pueda, ¿o no? Sí. La demanda de LX sería igual a infinito y lo mismo la de KX. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto o no? Sí. Sí. Este es un paso clave. Entonces, si a alguien esto le parece que no tiene sentido, este es el momento de preguntar. Profe, ¿sí le podría repetir, por favor? Sí. Entonces, vamos a volver a esta parte. Entonces, básicamente, aquí lo que demostramos es que como la función de producción es homogénea de grado 1, la función de beneficios también. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo duplico mis insumos, duplico mis ganancias. Y triplico mis insumos, triplico mis ganancias y así. Entonces, ahora vamos a la lógica económica. Si yo tengo unas ganancias positivas, pues, y yo duplico mis insumos, duplico mis ganancias. Y si los triplico, triplico mis ganancias y así. Y como lo que yo quiero es maximizar mis ganancias, pues lo que más me conviene es, digamos, multiplicar por un número muy grande, digamos, casi infinito, mis insumos para que mis ganancias sean infinitas veces más grandes, ¿o no? Ajá. Entonces, si yo tengo ganancias positivas en equilibrio, realmente es porque estoy demandando infinito de trabajo e infinito de capital. Ok. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Es Yo ok, creo no que estoy muy convencido. relativamente no sería lo mismo entonces. ¿Cómo así relativamente? O sea, como por decir real. O sea, porque si todo lo estás aumentando en lambda, o sea, Ajá. tanto el insumo como por decir las ganancias no sería lo mismo como en lugar. Exactamente. Sí, entonces, básicamente, supongamos que, por ejemplo, tú tienes ganancias de 1. Entonces tú dices, no, pues me conviene más 2 veces el trabajo que tenía antes y ahora mis ganancias son 2. Pero, pues tú puedes aplicar esta lógica no con 2, sino con un número muy grande, ¿o no? Digamos con, pues no sé, lo voy a llamar, pues lambda. Entonces ahora tienes lambda ganancias. Y entonces, pues tú quieres que lambda sea infinito, ¿o no? Porque entre más grande lambda, más ganancias, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, la consecuencia de esto es que tú demandas infinito de trabajo e infinito de capital. Pero, pues, esto no es posible en equilibrio, ¿no? ¿Por qué no sería posible en equilibrio? Porque no es factible. Exacto. O sea, el mercado no se vaciaría, ¿o no? Demanda sería mayor que oferta, ¿o no? Sí. O sea, ¿cuándo vamos a llegar que solo vamos a usar funciones que son de crecientes escala? No necesariamente, pero casi. Pero entonces, a ver si estamos de acuerdo. Esto acá, o sea, que las ganancias sean positivas, no puede pasar en equilibrio, ¿o no? ¿No? Ujú.
¿Ok? ¿Y qué pasa si las ganancias son negativas? No, pues, Ahí sí podría haber. Entonces, a ver, uno a la vez. Nadie dijo nada. no produces. porque- Claro, entonces acá lo que más te conviene, pues es mejor ni produces o no, si estás ganando algo negativo o no. Sí, Pero esto tampoco sería posible en equilibrio o no. no. Porque entonces, básicamente la demanda sería cero y la oferta sería positiva o no. Sí, y también porque ya dijimos que no hay precio cero, ¿verdad? Pero el precio podría ser cero y tú podrías demandar cero, posiblemente. O más bien, tú podrías demandar cero así el precio no fuera cero. Es lo que quería decir en la vida real. ¿No? Sí, Ok. Entonces ya sabemos que las ganancias no pueden ser ni positivas ni negativas. Las ganancias, entonces, tienen que ser cero o no. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Esto solamente se aplica a las funciones de producción que tienen rendimientos de escala constante o se aplica para todas? Entonces, excelente pregunta. A ver, ¿aplica a las constantes? Sí, seguro. Por un segundo, pensemos si lambda, si fuera rendimientos crecientes a escala. O sea, como si esto tuviera una K por acá, ¿sí o no? O sea, como si fuera aún más grande. Esta lógica sería exactamente la misma, ¿o no? Sí. Entonces ahí también aplica, básicamente, si son rendimientos crecientes a escala. Pero si son decrecientes, ya esta lógica no aplica, ¿o no? No, justo. Exacto. Entonces, si son decrecientes, no podemos usar esto acá, pero si son constantes a escala o crecientes, entonces aplica esto. Entonces lo puedo anotar acá. Siempre que f tenga rendimientos constantes o crecientes a escala. Profe, entonces, ¿por qué en ECO 3 nos decían que para que el problema de maximización tenga solución tienen que ser rendimientos de escala decreciente? O sea, el problema de maximización tenga solución. O sea, ¿esto no cuenta como una solución al problema de maximización? No, no sé por qué les decían eso. Yo lo entendí. Honestamente. Eso tenía todo yo, que para que sea- la empresa tenga solución inicial, que la empresa tenga rendimientos de escala decrecientes. Pero ahora no, maybe lo noté mal. No, pueden tener rendimientos constantes, lo que pasa es que entonces las ganancias tienen que ser cero. No pueden ser positivas porque si no, no hay equilibrio. Ok. según lo que recuerdo usábamos las funciones con rendimientos decrecientes a escala porque la solución no es como trivial en el sentido que es cero o infinito, sino que ya Eso sí tienes puede ser, valores. exactamente. Lo que pasa es que entonces si uno tiene estas funciones de rendimientos constantes a escala y se pone a derivar con lagrangianos, pues no llega a ningún lado. Ok, entonces todo lo que vimos de que cuando las ganancias eran cero, era el punto de cierre y así, obviamente eso es solo para rendimientos de escala decreciente y este sí es un punto de maximización cuando se tienen rendimientos de escala constantes y Pues, o sea, crecientes. esto es una condición que tiene que pasar en equilibrio. Ahorita vamos a ver cuál es el punto de maximización. ¿Sí? Ok. Ajá. Ok. Sí, listo. Pero entonces, a ver, ya te quiero como verificar que todos estamos en la misma página. Entonces, dada que la función de producción tiene rendimientos constantes a escala, en equilibrio las ganancias tienen que ser cero. ¿Todos estamos de acuerdo con eso o no? Sí, Listo. Prof, ¿Sí? perdón. ¿Y si entonces alguna función de producción tiene rendimientos decrecientes a escala, se podría como que decir, o bueno, no sé, o sea, estoy pensando nada más como en voz alta, pero de que esa firma no entraría en el equilibrio o qué se les No, hace? no. No, sí entra. Lo que pasa es que entonces no sabemos, digamos, si
no podemos saber ex ante, aquí eso es como un razonamiento, si se dan cuenta aquí no hemos derivado nada. Entonces, gracias a que los rendimientos son constantes de escala, podemos sin derivar y nada saber que pi es igual a 0. Si fueran decrecientes, nos tocaría resolver el problema, digamos, clásico. O sea, derivamos, igualamos a 0. Digamos, es muy parecido al de Robinson Crusoe de la clase pasada, que tenía rendimientos decrecientes a escala. Entonces, derivamos, igualamos a 0, vemos cuánto es pues, digamos, la demanda de los insumos estrella, reemplazamos esa demanda en la función de producción, eso nos da la producción, o sea, la oferta en equilibrio, y si empleamos en la función de en la ganancia, nos da la ganancia en equilibrio. Pero nos toca resolver el problema, digamos, enterito. Ok, muchas gracias. Dale. Ok. Y solamente para que estemos, a ver si estamos todos de acuerdo, pi y entonces también va a ser 0, porque pi, pues la función de y, también tenía rendimientos constantes a escala, ¿o no? Entonces también se simplifica la restricción presupuestal del individuo, ¿no? Claro, exactamente. Ya vamos para allá. Completamente de acuerdo. O sea, esto nos va a ayudar a simplificar mucho el problema, básicamente, en todas las dimensiones. Listo. Entonces, ambas firmas, ganancia 0. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Listo. Entonces ya sabemos que las firmas son 0. Ok, ahorita vamos a usar eso. Ahora sí vamos a empezar a solucionar el problema de la firma. Entonces, primero vamos a maximizar las ganancias de la firma que produce X. Recuerden que las ganancias de la firma eran esto, ¿no? Pues, o el problema de la firma, que es el precio de X por la producción de X, pero el precio era 1. Y la producción pues es LX a la 1 medio, KX a la 1 medio, menos los costos. Y esto pues lo derivamos, ¿no? Si lo derivamos con respecto al LX, nos da 1 medio, LX a la menos 1 medio, KX a la 1 medio, menos W igual a 0. Y si lo derivamos con respecto a KX, nos da 1 medio, LX a la 1 medio, KX a la menos 1 medio, menos R igual a 0. Y aquí esto se empieza a aparecer el problema del consumidor, entonces uno pasa todo lo que son precios a un lado y después divide el lado izquierdo en el derecho, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Entonces esto me da 1 medio, LX a la menos 1 medio, KX a la 1 medio. Bueno, acá me da, bueno, igual a W, y de este lado es 1 medio, LX a la 1 medio, KX a la menos 1 medio, es igual a R. Entonces ahora, estos dos, dividiendo el lado izquierdo entre el izquierdo y el derecho en el derecho, si no estoy mal, lo que le dan a uno es KX sobre LX es igual a W sobre R. ¿O no? Sí. Listo. Súper. Ese es el lado de la firma X. Y aparte de eso, aquí vamos a usar la condición de que las ganancias son 0. Entonces las ganancias 0, la condición lo que me dice es que LX a la 1 medio, KX a la 1 medio, menos W por LX, menos KX por R, pues es igual a 0, ¿sí o no? Sí. Y yo acá puedo concluir que KX es igual a LX por W sobre R y eso lo va a reemplazar acá arriba. ¿Estamos todos o no? Sí. Sí. O sea que esto es 0, es igual a LX a la 1 medio, LX W sobre R a la 1 medio, menos WLX, menos K, que es LX W sobre R por R. Entonces, aquí me queda LX W sobre R a la 1 medio, menos WLX, menos WLX. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Saco el LX como factor común. Menos 2W igual a 0. Como el X no es 0, pues lo puedo cancelar. Y aquí me queda que W sobre R
es igual a 2W. O lo que es lo mismo, 1 es igual a 2W R a la 1 medio sobre W a la 1 medio. O lo que es lo mismo, 1 medio es igual a W a la 1 medio R a la 1 medio elevado al cuadrado y me da que 1 cuarto es igual a W por R. ¿Todo el mundo va hasta ahí en el álgebra? Profesor, ¿le puedes subir un poquito? A ver el álgebra. Sí, puedo. Como por ahí. Un poquito más. Ahí está, perfecto, gracias. Ese 4 mío no parece un 4. ¿Sí? Sí. Listo. Ok. Entonces, muy bien. Ahí pues hemos avanzado bastante. Eso es básico. Esto es lo que tengo aquí. Aquí lo tengo, pues digamos, escrito en ecuaciones bonitas, pero es lo que acabamos de hacer. Y ahora vamos al problema de maximización de la firma Y, ¿listo? Entonces la firma Y, les recuerdo, aquí lo tengo escrito, está maximizando su producción por el precio de Y menos sus costos. Entonces si yo derivo esto con respecto a LY, me da PY, LY, bueno, 1 medio, LY a la menos 1 medio, KY a la 1 medio, menos W igual a 0. Y si derivo con respecto a KY, es PY, 1 medio, LY a la 1 medio, KY a la menos 1 medio, menos R igual a 0. Y aquí haciendo básicamente el mismo truco que antes, me va a dar KY sobre LY es igual a W sobre R. O sea, paso el W en la primera ecuación a un lado, el R en la segunda ecuación al otro lado, y después divido el lado izquierdo entre el derecho. Entonces, en el lado izquierdo se cancela el PY, se cancela el 1 medio, hago orejitas, y me queda KY sobre LY. Y del otro lado me queda W sobre R. Sí. Y yo tenía que, les recuerdo, KX sobre LX también era igual a W sobre R, ¿o no? Sí. O sea que aquí tengo que KX sobre LX es igual a KY sobre LY, ¿o no? Sí. Entonces acá voy a hacer un truco y es que voy a introducir la condición de vaciado de mercado. Y en particular yo sé que LX más LY era igual a 1 y que KX más KY también era igual a 1, ¿o no? Sí. O sea que aquí me puede quedar esto. Lo voy a hacer con... Sí. Me puede quedar KX sobre LX es igual a 1 menos KX sobre 1 menos LX. Esto acá es KY y esto acá es LY. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y acá viene multiplicación en cruz y entonces me queda KX menos KX por LX es igual a LX menos LX por KX. Esto se cancela con esto y me queda que KX es igual a LX. ¿Sí o no? Sí. Aquí estamos cerca de la respuesta. Entonces les recuerdo que KX sobre LX es igual a W sobre R. Entonces W sobre R es igual a ¿cuánto? 1. Exacto. Y entonces de acá yo puedo decir que W es igual a R también, ¿o no? Sí.
Y les recuerdo que yo tenía una ecuación que decía 1/4 es igual a W sobre R, ¿o no? ¿Sí decía eso la ecuación? Ya no me acuerdo. Sí. Entonces, esta ecuación me dice que 1/4 es igual a W al cuadrado, ¿o no? O sea que W al cuadrado es W es un medio y R también es un medio, ¿o no? Sí. Sí. Súper. Y antes de acabar, nos falta usar una de las ecuaciones de la firma. ¿Qué ecuación de la firma no hemos usado? A ver, hemos usado que las ganancias de X son 0. Hemos usado las condiciones de primer orden de la firma de X. Hemos usado las condiciones de primer orden de la firma Y. ¿Qué nos falta? ¿La de producción? No. Entonces, a ver, ya usamos que las ganancias de X son 0. Las condiciones de primer orden de la firma X. Y las condiciones de primer orden de la firma Y. ¿Qué nos falta? La parte del consumidor. No, todavía no hemos llegado al consumidor. En las firmas. ¿Qué no hemos usado de la firma Y? KY y LY. No, antes. Pero es una condición que no hemos usado. Voy a prender la luz porque me estoy Pues ganancia. Exactamente. No hemos usado que las ganancias de la firma Y son 0. Nos falta usar eso. Entonces, las ganancias, antes les recuerdo, son PY por LY a la 1 medio, KY a la 1 medio, menos WLY menos KR. ¿Sí o no? Y nosotros sabemos que LY es igual a KY. Entonces, esto queda PY, LY a la 1 medio, LY a la 1 medio, menos WLY, menos RLY es igual a 0. O queda pues PY, LY, menos WLY, menos RLY. O sea, puedo sacar el LY como factor común. Cancelo el LY. Y PY es igual a W más R, o sea, 1 medio más 1 medio, o sea, igual a 1. ¿O no? Sí. Y ya Entonces, tienes el vector, ¿no? exactamente. Entonces, en resumen, tenemos los precios. Y los precios son Px igual a 1 porque lo normalizamos. Py igual a 1, que fue lo que encontramos. W igual a 1 medio y R igual a 1 medio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces ahí ya paramos con la firma. ¿Por qué vamos a parar con la firma acá? Porque recuerden que lo que nosotros habíamos hecho antes, en general con la firma, era encontrar cuál era la demanda de LX y cuánto era la demanda de LY. Pero intuitivamente, si las ganancias son 0, pues a la firma le da igual cuánto demanda o no. ¿No? Sí. Entonces, como que lo que estamos haciendo es simplemente encontrando los precios de equilibrio. Y ahora que tenemos los precios de equilibrio, vamos al consumidor. Entonces, el problema del consumidor era maximizar XY sujeto a PX por X más PY por Y menor o igual que W por L más R por K barra más PX estrella más PY estrella. Entonces esto simplifica mucho porque esto es 0 y esto es 0, ¿no? En equilibrio. Dijimos que este de acá era 1, un medio, disculpen, y este también era un medio. L es 1 y K es 1, porque esas son las condiciones del problema. Y encontramos que PY era 1 y PX lo habíamos puesto en 1, ¿o no? O sea que al final nos queda sujeto a X más Y menor o igual que un medio más un medio
o sea 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Y este es un problema relativamente fácil de solucionar. Pues planteamos el lagrangiano. Lambda 1 menos x menos y. Derivamos este lagrangiano con respecto a x. Menos lambda igual a 0 con respecto a y. Hacemos los trucos de siempre, que pasamos lo que tiene lambda al otro lado, dividimos el lado izquierdo en el izquierdo, el derecho en el derecho, y nos da y sobre x es igual a 1, o que y es igual a x. Y esto lo reemplazamos en la restricción presupuestal, y aquí me sale que x es igual a 1 medio, y que y también es igual a 1 medio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo, súper. Y entonces nos falta la condición 3, y es que se vacíen los mercados. Les recuerdo que nosotros ya habíamos hecho 2 condiciones de vaciado de mercado. O sea, ya usamos que Lx más Ly era 1 y que Kx más Ky era igual a 1, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces por la ley de Walras nos falta un mercado, ¿o no? Que se equilibre. Y si ya ese mercado se equilibra, se tienen que equilibrar todos por la ley de Walras, ¿o no? Sí. Entonces, veamos el mercado de X. El mercado de X nos dice que 1 medio, que es la demanda, tiene que ser igual a Lx a la 1 medio por Kx a la 1 medio. Y ya sabíamos que Lx era igual a Kx, o sea que esto es lo mismo que 1 medio es igual a Lx, ¿o no? Y que Sí. es igual a Kx. ¿Listo? Y si 1 medio es igual a Lx y es igual a Kx, pues entonces, ¿cuánto valen Ly y Ky? 1 medio. 1 medio también. Entonces, en resumen, encontramos que el equilibrio es x estrella igual a 1 medio, y estrella igual a 1 medio, kx igual a 1 medio, lx igual a 1 medio, ky igual a 1 medio, ly igual a 1 medio, px igual a 1, py igual a 1, w igual a 1 medio y r igual a 1 medio. ¿Este es el equilibrio o no? Sí. Súper. Preguntas hasta acá. ¿Ok? Entonces, si ustedes fueran a encontrar los óptimos de Pareto, ¿qué problema solucionarían? Que sea compatible con la curva de contrato. Algo así. Claro, pero entonces, ¿cuál es el problema para encontrar los puntos de la curva de contrato? Que no hay contrato. O sea, no hay consumidores intercambiando como tal. Pero entonces uno lo que quiere hacer es maximizar la utilidad del consumidor que hay, ¿o no? O sea, recuerden que el problema siempre es como maximizar la utilidad de un consumidor, en este caso el consumidor es este, sujeto a, y entonces hay como 2 tipos de condiciones. La primera es que la utilidad de los otros consumidores, lo voy a llamar menos i, sea mayor que un nivel barra. Y la segunda es que sea factible. Entonces, en este problema,
no hay más consumidores, entonces no nos tenemos que preocupar por eso, ¿o no? Pero necesitamos que sea factible. ¿Cómo son las condiciones de factibilidad de este problema? L más K más. Tiene que ser menor a la oferta. Sí, exacto. Entonces, por eso a mí siempre me gusta que se acuerden cuántos bienes hay. Hay 4 bienes. Entonces necesitamos que en cada bien, digamos, lo que se consume sea factible en los 4 bienes. Entonces tiene que haber 4 restricciones. Pues es que los 4 bienes sea menor que las dotaciones, ¿no? Algo así, como que el consumo es menor que lo que existe. Entonces, básicamente necesitamos que X, lo que consumo, sea menor que lo que se produce, ¿o no? Lo mismo para Y. Y esto pues sabemos que era a la 1/2, ¿no? Era una Cobb-Douglas. Y faltan 2 bienes, pero necesitamos que lo que se consume de L, de trabajo, sea menor que L barra, que era 1. Y lo que se consume de capital sea menor que la dotación de capital. Esto de acá es que sea factible, o sea, que esté dentro de las posibilidades de lo que la economía puede hacer. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Y si ustedes solucionan esto, encuentran la curva de contrato, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? A mí solo me queda una duda. Dale, Elisa. ¿Por qué eliminamos la restricción de U barra? Porque no hay más personas. Ah, ok. Mil Es por gracias. eso. Lo voy a poner acá para que, por si acaso, después cuando lean las notas quede claro. No hay más personas. Como más agentes. Y acuérdense que cuando estamos calculando el óptimo de Pareto, lo que me importa es maximizar la utilidad de los agentes. ¿Cómo están las firmas? No nos importa. Las firmas solamente entran en el sentido que ellas limitan lo que es posible en la economía. O sea, entran en lo que es en factibilidad. Pero a mí no me importa si las ganan cero, negativo. Yo lo único que quiero es maximizar a los consumidores. Ok. Entonces, ahora, si ustedes encontraran los puntos de la curva de contrato, ¿cómo se compararía este punto con los puntos de la curva de contrato? Que este punto era el de equilibrio competitivo, ¿no? Ese punto estaría sobre esa curva, ¿no? Exactamente. Por el primer teorema de bienestar, esta asignación de recursos tiene que estar sobre la curva de contrato. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces, de nuevo, háganlo como tarea, solucionen este problema y cuando lo solucionen, pues comparen eso con el equilibrio. Y les debería dar que pues, son compatibles, ¿no? Ok. Entonces, antes de cambiar de diapositivas, ¿alguna pregunta? Entonces mi duda es, ¿todo equilibrio es un óptimo de Pareto? De acuerdo. Por el primer teorema del bienestar. Va, excelente. Sí. ¿Las cambio? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, primero que todo, unas cosas cortas que se me olvidó decir, o pues que digamos, o sea, se me olvidó intencionalmente porque estas diapositivas las hice hace mucho tiempo, pero algo que no había mencionado y que es un buen momento para decir ahora, es que con producción, si se dan cuenta, no hemos usado la caja de Edgeworth. Y la razón es que la caja de Edgeworth ya no va a ser útil. La caja de Edgeworth, digamos, esto me decía como cuál es el total disponible de un bien
del bien X. Y esto me decía el total disponible de Y o no, la altura. O sea, como que me decía cuánto puedo consumir de X y de Y. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pero con producción eso puede variar, porque depende si yo produzco más de X o más de Y, pues cuánto va a ser la base y la caja y la altura. Entonces digamos que pues ya no va a ser útil porque el tamaño de la caja puede ir variando dependiendo de la producción que tenga la economía o no. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el equivalente más o menos que vamos a utilizar va a ser la frontera de posibilidades de producción y ahorita voy a hablar de qué es eso. ¿Listo? Profesor, ¿pudiera volver a explicar por qué no nos funciona la caja de Edgeworth? Es que estaba Sí. tomando notas. Dale. Básicamente es porque la caja de Edgeworth, digamos, la base me decía cuánto es disponible del bien X y la altura me decía cuánto es disponible del bien Y. Pero ahora que tenemos producción, cuánto es el ancho y cuánto es el alto va a ir variando dependiendo de cuánto produce la firma. Entonces, como que la caja, o sea, el ancho de la caja y el alto de la caja va a ir variando todo el tiempo dependiendo de la relación de precios, de pues cuánto produzca una firma, cuánto produzca la otra. Entonces ya no, sería muy difícil como analizar la economía porque la caja va a estar cambiando de tamaño todo el tiempo. Entonces ya eso no va a ser una herramienta útil por eso, y por eso vamos a introducir la noción de frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Gracias. Listo. Ok, entonces básicamente ahora vamos a hacer eso con los dos ejemplos que vimos antes, con el de Robinson Crusoe y después con el de las dos firmas. ¿Listo? Así como general. Entonces, primero con Robinson Crusoe. Entonces, imaginemos de nuevo el programa de Robinson Crusoe, que vive en la isla solito y él es el único productor y el único consumidor. Entonces ahora vamos a preocuparnos un poco. Bueno, esto lo va a hacer un poco general, entonces voy a decir, ok, Robinson va a tener una función de utilidad que se ve así, o sea, él valora el ocio, que es L, y el consumo de cocos, que es X. Y él tiene una manera de convertir, digamos, trabajo en cocos, que va a ser esa tecnología, F. Y la dotación inicial es 0,L. Entonces, tiene 0 cocos y tiene L barrita de tiempo. O sea, es lo mismo que habíamos hablado antes, ¿o no? Sí. Ok. Entonces ahora, si yo quisiera encontrar los óptimos de Pareto de esta economía, solamente antes de que veamos la respuesta, de nuevo en palabras, ¿qué es lo que yo debería hacer? Maximizar la utilidad de Robinson Crusoe. Sujeto a... A que sea factible la asignación. Exacto. Entonces, voy a maximizar la utilidad de Robinson Crusoe, sujeto, entonces como hay dos bienes, hay dos condiciones de factibilidad. A que lo que consumo de X es menor que lo que produzco de X, y a que lo que consumo de tiempo, aquí el tiempo lo uso o en ocio o en trabajo, es menor que la dotación de tiempo. ¿Listo? Esas son las dos condiciones de factibilidad. Y de nuevo, no me tengo que preocupar porque la utilidad de otro agente sea mayor que U barra, simplemente porque no hay otro agente. Si hubiera otro agente, sí lo tendría que hacer. Listo. Entonces, yo este problema lo podría solucionar de varias maneras. Una es gráficamente y otra es a punta de cálculo. Entonces, primero lo vamos a hacer con cálculo y después gráficamente y vamos a comparar lo que encontramos. ¿Listo? Entonces, yo para hacerlo con cálculo propongo lo siguiente. Lo primero es que esto sería un lagrangiano con dos restricciones, ¿o no? O sea, con dos multiplicadores de Lagrange, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, mi consejo es eviten eso y tratemos de eliminar restricciones. Nosotros sabemos que en el óptimo X es igual a F de Lx y que Lx más L es igual a L barra, ¿o no? Entonces, yo aquí puedo saber que X es igual a F de L barra menos L. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y de aquí puedo deducir que la utilidad es L y en vez de X pongo F de L barra menos L.
porque todo esto es X y esto acá es LX. Entonces, como que eliminé las dos restricciones, ¿o no? Sí. Y es más fácil solucionar este problema, ¿o no? Bueno, tal vez. Depende de qué tan buenos sean ustedes con la regla de la cadena. Pero entonces digamos que tenemos este problema, que es el que tenemos escrito acá abajo. Entonces, yo para maximizar esto, pues derivo a lo loco, ¿o no? Y aquí, ¿cuál es la variable de control de este problema? L. Listo, exactamente. Entonces derivo con respecto a L y a ver si todo el mundo está de acuerdo conmigo. Esto es la derivada de U con respecto a L. Más, ¿qué vendría ahí? La derivada de U respecto a F por la derivada de Más o menos. F. Respecto a la Respecto a segunda X. entrada. A la segunda entrada de U, que era X, exactamente. Y después sí vendría la derivada interna, que es la derivada de F con respecto a LX por la derivada interna, que es menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Pero pues, X era igual a F, ¿no? ¿Cómo? X era igual a F. X es igual a F en el punto particular. Pero si tú verías con respecto a F, Ah, ok. F es una función o no. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como que X es igual a F evaluado en L menos L. Pero tú no puedes derivar con respecto a F en sí. F es una función, tienes que derivar con respecto a la variable. Sí, sí, qué menso. Ya vi. Gracias. Bien. Entonces, ¿todo el mundo está de acuerdo con esto? O sea, ¿esto les trae recuerdos y tal vez pesadillas de cálculo multivariado o no? Un poco, un poco. Ok. Listo. Entonces tenemos esta condición y acá pues, a ver si todos estamos de acuerdo, yo podría hacer un poquillo de álgebra y esto me daría así. O lo que es lo mismo. Listo. Igual a esto, ¿o no? El lado izquierdo, ¿cómo se llama? Es la tasa marginal de sustitución técnica, ¿no? No, de sustitución. Ah, no, de sustitución. Sí. Estamos en el consumidor, ¿o no? La tasa marginal de sustitución. Entre Y y X, ¿o no? Sí. ¿Listo? Y la al lado derecho es básicamente como la productividad marginal de la función de producción, ¿o no? Sí. Listo. Entonces lo que nos está diciendo esto es que en equilibrio estas dos cosas tienen que ser iguales. Esta cosa de la derecha se llama, y si no se acuerdan, no importa, se llama en los libros de texto la tasa marginal de transformación, o en inglés marginal rate of transformation. Tasa marginal de transformación. ¿Listo? De nuevo, si no se acuerdan de ese nombre, de verdad no importa. Pero es para el que se acuerde, pues sepa de qué estamos hablando. Pero lo que nos dice es esto. Es la condición de equilibrio. ¿Todos de acuerdo hasta ahí o no? O de equilibrio no, de un óptimo de Pareto. Disculpen, dije la palabra que no era. De eficiencia. Sí. Listo. Ok, entonces ahora pongámosle un poquito de intuición a esto. ¿Qué pasaría si la tasa marginal de sustitución fuera mayor que la derivada? ¿Por qué esto no podría ser un equilibrio?
Porque demandas más. No es ¿Cómo sería factible. como el cambio, o sea, cómo sería la reubicación de factores en la economía para que estuviera mejor el consumidor? ¿Uno consumiría cero? No, ¿por qué? No entendí. Consume más de X, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa marginal de sustitución es más grande, entonces se tiene que mover más a la derecha. Pero, o sea, explícalo en economía. ¿A la derecha en qué es? A ver, hagámoslo con un ejemplo. Supongamos que la tasa marginal de sustitución es 1. ¿Listo? Y supongamos que F' es 2. Entonces, pues claramente... Ah, no, al revés. Ah, bueno, sí, así. Es porque sigue valorando más su ocio que trabajar. O sea, no le llegan como al salario, ¿no? Entonces va como que va a consumir mucho menos trabajo. A ver, no entendí muy bien. A ver si estamos de acuerdo. Si que la tasa marginal de sustitución sea 2, quiere decir que si yo dejo descansar un minuto, me tienen que pagar 2 cocos o no. Dar 2 cocos para quedar igual de feliz. O 1 hora, pues. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Ujú. Y la productividad marginal a 1 quiere decir que si yo trabajo 1 hora más, produzco un coco más. ¿O no? Sí. Entonces, a ver, hagámoslo por ambas direcciones. Supongamos que yo trabajo 1 hora más. O sea, descanso 1 hora menos. Entonces, con esa hora de trabajo más, produzco un coco más, ¿o no? Entonces, descanso 1 hora menos y me como un coco más. ¿Estoy mejor o peor que antes? Mejor. No, según yo estoy peor, no sé. No, estás peor. Sí, ya, sí estás peor, estás peor. Porque me tenían que dar 2 cocos para quedar igual de bien, ¿o no? Y me dieron solamente 1. ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo. Entonces ahora hagámoslo al contrario. Yo trabajo menos, o sea, 1 hora más de ocio. ¿Listo? Y entonces tengo menos un coco. Está mejor, ¿no? Entonces acá está mejor, exactamente. Porque yo estaba dispuesto a dar 2 cocos por trabajar 1 hora menos y solo me tocó dar un coco, ¿o no? Ujú. Entonces, si la tasa marginal de sustitución es mayor que la productividad marginal, entonces trabajo menos, ¿o no? O sea, debería trabajar menos. Sí. Y pues uno, por una lógica muy parecida, ¿qué pasa si es al revés? Trabajas más. Exacto. Y el único punto en el cual, digamos, ya no puedo mejorar es cuando las dos cosas son iguales, ¿o no? Sí. Ya no hay cómo mejorar. Eso es básicamente lo que hay que pensar. Listo. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí. Listo. Ok, entonces, repaso de lo que vamos hasta ahora. Lo que hemos visto es, en el programa Robinson Crusoe, usando cálculo diferencial, que la condición del óptimo de Pareto es que tasa marginal de sustitución igual a tasa marginal de transformación o la productividad marginal de la empresa. Y vimos la intuición económica, es, pues si una fuera mayor que la otra, trabajaría menos o trabajaría más para aumentar mi felicidad. Y ya cuando son iguales, pues no hay cómo mejorar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, es lo que acabamos de ver acá.
básicamente el cálculo diferencial. Y ahora veamos esto, pero gráficamente. ¿Listo? O sea, eso mismo ahí. Vamos a verlo por muchos ángulos porque quiero que quede como clara la intuición. Entonces, ahora estamos de acuerdo. Lo que estamos haciendo acá es maximizar, lo voy a volver a escribir el problema, la utilidad del individuo, que depende de estas dos cosas, sujeto a que sea factible. Factible es que x es menor o igual que f de Lx y que Lx más L es menor o igual que L barra. ¿Listo? Entonces, lo que yo propongo es grafiquemos esto y es el conjunto de lo que podemos consumir o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y después maximizamos la utilidad del individuo. O sea, después vamos a esta parte. Entonces voy a graficar esto. Lo voy a graficar en el eje LX. ¿Qué es lo máximo que yo puedo consumir de ocio? L barra. Exacto. ¿Listo? ¿Y qué es lo máximo que puedo consumir de X? Mi producción. Bueno, la producción. Pero la producción cuando me gasto todo el tiempo produciendo X, ¿o no? Más que eso no puedo consumir de X, ¿o no? Sí. ¿Listo? Y acá obviamente consumo 0, ¿no? Y hoy acá todos estos puntos van a estar conectados por una línea. Pues, ¿cuál es esta línea? De aquí la puedo deducir. Yo esto, si se dan cuenta, básicamente lo que quiero es eliminar Lx, entonces me da que X es igual, esto ya lo hemos hecho, a L barra menos L. Entonces, esta función corresponde a esto, ¿o no? Sí. Listo. Y en realidad, pues es menor, ¿no? Entonces yo puedo consumir todo lo que está acá. Y ese es el conjunto de posibilidades de lo que yo puedo consumir o no. Sí. Y esto acá, que es el borde, es la frontera de posibilidades de producción. La FPP. ¿Estamos de acuerdo o no? Esto ustedes creo que lo han visto en Eco 3. Si no, no importa. Sí. Listo. Entonces, el conjunto negro es lo que puedo consumir. Entonces, eso es la que sea factible. Ahora quiero maximizar la utilidad del individuo. Entonces, a ver, si yo maximizo la utilidad del individuo, pues en este eje, yo sé que las curvas de indiferencia se ven algo así, ¿o no? Sí. Y yo maximizo cuando la curva de indiferencia, ¿qué? Tangencia. Hace tangencia. Exacto. Entonces, digamos que es en este punto. Listo. Entonces, esta es U estrella, ¿sí o no? Súper. Y en ese punto, yo tengo una recta tangente, ¿o no? Y esa Sí, recta tangente, tanto a la curva de indiferencia como a la frontera de posibilidades de producción, ¿o no? Sí. Cuando es tangente a la frontera de posibilidades de producción, ¿cómo le llamamos a eso? O sea, la tangencia en la frontera... disculpen. Cuando es tangente a la curva de indiferencia, ¿cómo le llamamos a eso? Pues suena ya distante con uno, pero era que usabas todos tus recursos. No, pero con 3. O sea, ¿cómo se llama la recta tangente o la pendiente de la recta tangente a la frontera a la curva de indiferencia? La restricción. Marginalidad. Ah, ya. Sí. ¿Cómo? La restricción. Marginalidad. Uy, no sé. Yo le llamo, a ver si están de acuerdo. La tasa marginal de sustitución. ¿No? La pendiente a la curva de indiferencia, ¿no me dice cómo cambio yo un bien por otro? Sí.
que es la tasa marginal de sustitución, ¿o no? Sí. O sea, esto es básicamente la derivada de u con respecto a x sobre la derivada de u con respecto a L, ¿o no? Al revés, ¿no? Porque en economía pintamos todo al revés. Ah, no, lo tengo bien. Con respecto a x sobre la derivada de u con respecto a L. Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, no, sí estaba bien al revés. Ah. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿esa es la pendiente o no? La pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia. ¿Sí? Sí. Listo. Y por otro lado, esa recta también es tangente a la frontera de posibilidades de producción, ¿o no? Entonces, ¿cómo es la pendiente de eso? Pues es derivar f de L menos L barra menos L con respecto a L, ¿o no? Que es la derivada de f con respecto a Lx por menos 1. Esto por cierto ya tenemos signo menos acá. Y esta es la pendiente de la recta tangente a la frontera de posibilidades de producción. ¿Sí o no? Sí. Y esto se llama la tasa marginal de transformación. Y entonces, como la recta azul tiene la misma pendiente, o sea, la misma para ambos, pues porque son tangentes, eso lo que nos quiere decir es que en el óptimo de Pareto, la tasa marginal de distribución tiene que ser igual a la tasa marginal de transformación, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Muy bien. ¿Está todo el mundo de acuerdo con eso o no? Sí. Ok. Entonces, si están de acuerdo con eso, podemos acabar la clase por hoy. Y si no, pues este es el momento de hacer preguntas. Yo tengo una duda, profe. Dale. Los ejercicios que estaban marcados así que nos dijo de tarea en la anterior que nos decía de sacar el Pareto, se resolverían más o menos con esta mecánica, ¿no? Tendríamos que poner la Exactamente. restricción de producción y la función Pues, de utilidad. o sea, vas a llegar a estas condiciones, básicamente, pero, a ver si estamos de acuerdo, tú lo podías resolver simplemente con cálculo diferencial, ¿o no? Ah, no sé, yo lo intenté y no me salió, entonces hasta ahorita veo que con esto puede salir. Sí, pero básicamente te debería dar una condición muy parecida a esta acá, o algo así. Pues, que eventualmente que te lleva a esta. Que tiene unos nombres, entonces tiene una intuición económica, pero digamos con cálculo diferencial les debería salir sin mucho problema. En general en estos problemas, un tip, cuando están encontrando los óptimos de Pareto, es muy fácil hacer algo como lo que estábamos diciendo acá. Yo acá tengo un problema que tiene dos restricciones, entonces podría plantear un lagrangiano con dos multiplicadores de Lagrange. Lo más fácil suele ser simplificar las restricciones, meterlas en la función original y así uno como que se ahorra multiplicadores de Lagrange, porque si no se vuelve muy complicado el problema. O sea, llegan a la respuesta también, pero pues es como más engorroso la letra. Gracias. O sea, profe, en el ejemplo anterior que nos dijo que sacáramos los óptimos de Pareto, ¿hacemos lo mismo y nada más nos van a quedar dos restricciones? O sea, en este de acá, por ejemplo. Sí. Sí, no, incluso menos. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Yo aquí podría, pues hago todo con igualdad, ¿sí o no? Entonces, a ver si están de acuerdo. Yo aquí podría decir que x es igual a lx a la 1 medio, kx a la 1 medio, y que y
es igual, a ver si están de acuerdo, a 1 menos Lx a la 1 medio por 1 menos Kx a la 1 medio, ¿o no? Entonces aquí como que estas dos las metí en la segunda, ¿o no? Ok, sí. Y lo puedo simplificar aún más, porque entonces el problema... Ay, no puedo hacer zoom para afuera, no sé por qué, pero bueno. Yo lo que quería es maximizar raíz de xy, sujeto, pues digamos el nuevo problema, a que x es igual a Lx kx a la 1 medio, y que y es igual a 1 menos Lx a la 1 medio, 1 menos kx a la 1 medio. Entonces puedo simplificarlo aún más y meterlo, digamos, dejarlo como maximizar raíz de Lx a la 1 medio, kx a la 1 medio, por 1 menos Lx a la 1 medio, 1 menos kx a la 1 medio. Y entonces aquí ya te quedas sin multiplicadores de Lagrange, ¿o no? Ya, sí. Y aquí solamente para que estemos todos de acuerdo, las variables de control, ¿cuáles serían? L de x y K de x. Exacto. Y en el problema original, ¿cuáles eran? Que no las escribí. L de x, K de x, L de y, K de y y XY. Exactamente. Entonces, aquí se dan cuenta cómo es mucho más fácil, porque acá tendrían que ser 1, 2, 3, 6 derivadas con 4 multiplicadores de Lagrange. Y acá, 2 derivadas y sin multiplicadores de Lagrange. Entonces, mucho más rápido. Va. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo. Entonces, ¿sí? Dime. Estuvo largo la clase de hoy. ¿Pero por qué me pasé? No, se me hizo muy larga. Simplemente hoy el tiempo pasó más lento. Puede ser, puede ser. Así de divertido estuve, gracias. Profe, Voy a llorar en una esquina ahora. para las 2 semanas, o si eran 2 semanas que íbamos a estar haciendo ejercicios antes del examen. Sí, ¿cuándo es el examen? ¿Ya va a ser? Creo que es el 27 de febrero, creo. El 27 de febrero. Ah, sí, sí, sí. Ok, estamos sobre el plan. Entonces, básicamente, quedan 3 clases y después de eso son ejercicios. Estamos on track. Perfecto, gracias. Listo. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, nos vemos el jueves. Gracias. Gracias, profe.